Vamos a leerlo. Dice así: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu grandeza, Señor, por tu benevolencia para con todos los hombres. Te damos gracias porque principalmente y sobre todo enviaste a Jesús a morir por los pecados de la humanidad, Señor. Y gracias porque nos permites hoy, Señor, hablar de este altar que tú ordenaste a Moisés hacer en el desierto, en el cual vemos en profecía y en tipo, Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, Padre, y por todo aquel que quiera recibirlo. Gracias por esta bendición de aprender de tu palabra, conocerte y conocer más a Jesús. Nos ponemos en tus manos. Amén. Muchas veces, amados, cuando hablamos con alguien acerca de Dios y la manera en que nos podemos acercar a Él, algunas personas nos contestan de la siguiente manera. Nos dicen: todos los caminos llevan a Dios. Y ellos concluyen, nuestros prójimos concluyen en que todo lo que hagas pensando en Dios y si lo ofreces, será aceptado y recibirás la bendición de recibir respuesta a cualquier cosa que le pidas. Ese es el pensamiento común de nuestros prójimos. Pero la Biblia nos enseña claramente que la entrada para tener comunión con Dios es solamente a través de reconocer y creer con todo el corazón en el sacrificio que Cristo ofreció para acercar al hombre a Dios, porque de eso se pretende. Todo lo que es la religión, lo que quiere hacer es acercar al hombre hacia Dios, pero hay sinceridad, son sinceros, pero equivocados. Y todos quieren acercar a Dios, al hombre a Dios, e inventan intermediarios, inventan cosas, inventan recursos humanos que no tienen nada que ver con la revelación que Dios dejó escrita de Él en su palabra, no en sistemas religiosos, no en sistemas de pensamiento de ningún hombre, ni mucho menos el de cada uno de nosotros. Nosotros debemos de pensar como Dios dejó aquí su pensamiento escrito, no como se nos figura, ni como otros nos han dicho. Por eso es que existen esta clase de pensamientos en muchas personas. Y la Biblia nos dice que la manera de acercar al hombre a Dios es solamente a través de Jesucristo. Aquí mismo se declara. Por eso hoy veremos en la lectura que acabamos de leer que Dios le ordenó a Moisés fabricar un mueble llamado el altar del sacrificio. Por eso le dice: harás un altar, y en este altar era donde
donde Él iba a enseñar cómo entrar a su presencia, y en cada utensilio, en cada forma, en cada medida, en cada detalle, ahí Dios iba a estar enseñando la manera en que el hombre podía ir camino a la presencia de Dios. Al final, hermanos, entenderemos que el deseo de Dios para nosotros es que seamos fortalecidos en el que es el autor de nuestra fe. Como dice la carta a los Hebreos, en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y como es el autor de nuestra fe, nosotros ahora vivimos recordando que Él es nuestra propiciación, Él es el sustituto, nuestra sustitución, Él es nuestra reconciliación con Dios, es nuestro Padre, y ahora es también nuestro Redentor. Por eso vamos a comenzar como primer punto en la orden que Dios le dijo a Moisés de hacer el altar. En el versículo 1 dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. En el tema de la semana pasada vimos que cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés de hacer todo el mobiliario en el tabernáculo, Él comenzó por el arca del pacto, que estaba en el lugar más íntimo, más profundo, que era donde se manifestaba la presencia de Dios, el lugar santísimo. Y de ahí Él fue revelándole a Moisés a través de esa visión en el monte Sinaí, en los 40 días de ayuno en el que estaba allá arriba, en el desierto. Le estuvo revelando cómo iba a hacer cada mueble desde el lugar santísimo hasta llegar a la entrada del tabernáculo. Esto nos quiere decir a nosotros una cosa, que Dios siempre ha tomado la iniciativa. Dios siempre ha venido a buscar al hombre para decirle: ¿dónde estás tú? Como cuando vino con Adán después que pecó, dice que vino a la tarde del día y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Pero fue Dios el que lo buscó, no fue Adán el que buscó a Dios. ¿Por qué no lo pudo buscar? Porque estaba en pecado. Y ya Adán se había inventado una manera de querer acercarse a Dios. Se puso unas hojas de higuera, inventó su religión, inventó con sus recursos, con su pensamiento, diciendo: de esta manera me voy a poder acercar a Dios. Cuando en realidad él había perdido la justicia, la posición correcta que Dios le había dado a él con el pecado. Ahora, el hombre, a causa de este pecado, se encuentra separado de Dios y no puede estar en su presencia. No puede estar en su presencia. En el libro de los Romanos, específicamente en el 3:23, nos dice que existe tal separación entre el hombre y Dios que se encuentra destituido, se encuentra fuera de la gloria de Dios, y si así lo declara la palabra, así está todo ser humano que no ha entrado por Cristo, aunque mencionen a Dios, aunque digan Dios nuestro Señor, nuestro Padre Dios. Es imposible, hermanos. Es por eso que la fabricación del tabernáculo, en esta fabricación de este mueble, Dios muestra su amor por el hombre y sale a su encuentro. Sale a su encuentro para tener comunión con Él. Por eso, la perspectiva de Dios es comenzar desde el lugar santísimo hasta la puerta del atrio. Pero la perspectiva del hombre es que de repente llega el hombre y se encuentra con la puerta. Ahora, el hombre es el que va a tener que ir hacia la presencia de Dios, y por eso se le presenta esta puerta como la vimos la semana pasada, la puerta de entrada al atrio. Y ya pasando esa puerta hay que seguir camino hacia la presencia de Dios, y el siguiente mueble que se presenta es el altar del sacrificio. No se puede rendir, ¿cómo puedo decirle? No se puede querer tener comunión con Dios si no se ha entrado por la puerta que Dios revela en su palabra, ni tampoco se ha confiado en ese sacrificio que Dios revela en su palabra. No importa el hombre que te diga otra cosa, o el sistema, no importa. En la mañana veíamos con la lección de mi esposa cómo se formó la Biblia, cómo se configuró y cómo en su historia de la Biblia,
está el periodo de los reformadores. Y vemos cómo se clavaron las 95 tesis de Lutero, pero ustedes han de conocer su final si es que no lo han leído. Las 95 tesis de Lutero precisamente cuestionaban lo que un sistema romano estaba imponiendo sobre el ser humano para coartarle la libertad. Y ahí es donde nace la reforma, y la reforma nace con una premisa, con una ley principal, con ¿cómo dice un hermano? No recuerdo la palabra, pero es como una columna, las 5 solas. Y una de ellas era sola escritura, o sea, solo la palabra, solo la escritura. Y si no sabe usted el fin de Lutero, pues también fue asesinado a causa de oponerse a un sistema de hombres, porque descubrió a través de lo que decía la palabra, lo que realmente Dios da al hombre, cómo Dios realmente bendice al hombre, no como el sistema de los hombres quiere hacer. Fíjese qué interesante está descubrir todo esto. Y esto nos libra de la ignorancia y sobre todo quita las tinieblas de nuestro corazón. Ahora, esa puerta con la que nos encontramos de repente, o con la que se puede y debe encontrar el hombre, esa puerta del atrio se llamaba el camino. Y Jesús mismo lo declaró cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando él dijo yo soy el camino, los judíos sabían perfectamente que él estaba diciendo: yo soy esa puerta de entrada al atrio. Yo soy esa puerta por la que ustedes pueden ir camino a la presencia de Dios. Pues entonces también el sistema de los hombres se opuso y lo mataron. Así que no es extraño que, como la palabra dice, que todos los que quieran vivir piadosamente, o sea, los que hemos pasado por la puerta y reconocido a Jesús, suframos persecución. No es raro, porque la piedad conlleva haber reconocido a Jesús como la puerta. Y prosiguiendo con nuestro estudio, Dios le ordena a Moisés que fabrique el altar, y en ese altar se iban a sacrificar todas las ofrendas animales. Este altar tenía su nombre en la función que iba a tener. Se llamaba el altar del holocausto, se le llamaba el altar de bronce, se le llamaba simplemente el altar, porque el altar del sacrificio, como vemos hoy, titulando el mensaje, pero se diferenciaba de un altar, de otro altar que iba a estar en el lugar santo, que era el altar del incienso. Pero en este altar iban a ser puestas todas las ofrendas animales que aquellos adoradores israelitas iban a presentar. Ahora, cuando Dios le dice a Moisés aquí en el 27:1, harás un altar, la palabra altar significa lugar alto. Significa lugar de la matanza. Por eso quien tiene una cosa en alto, ese es un altar. Si en el lugar alto de la casa está algo puesto al que le rindes veneración, ese es un altar. Con todo y más, algo que está lleno de focos. Vamos a reflexionar, vamos a pensar, hermanos, amigos que nos visitan. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos enseñe y nos detengamos a ver toda esta enseñanza que el Señor quiere dar en nuestro corazón para traernos a una libertad, para conocer al Señor Jesucristo. Altar es el lugar alto donde se sacrifica hasta la muerte. En este caso iba a ser un animal. Cuando a los israelitas se les dio esto, Dios estaba apuntando al futuro. Cuando ellos al entrar a la puerta y fabricaron el altar y lo ponían ahí, para ellos estaba apuntando al futuro, apuntaba a un lugar donde se sacrificaría, donde se derramaría la sangre del sacrificio por el perdón de los pecados por medio del Mesías de Dios, Jesucristo. Pero cuando llega el momento, dice la palabra que no lo reconocieron, no recibieron su mensaje, y el lugar donde se levantaba el altar, el cual es la cruz,
de Cristo, allá en el monte de la calavera, también llamado Gólgota en hebreo, para muchos fue solamente burla hacia el Hijo de Dios, quien era el Cordero que quita el pecado del mundo. Llegó el momento que Jesús, el Mesías, Jesús, el Cristo, fue proclamado rey, el Señor hizo obras, la gente lo vio. La gente quería ver un rey con corona poderoso, la gente quería ver un rey con corona militar, la gente quería ver otra cosa, pero menos quería ver un hombre hecho añicos en la cruz. Porque el hombre está dado a ver lo suntuoso, el hombre está dando a ver lo maravilloso, lo que tiene luces, lo que tiene sonido. El hombre está dado a ver la belleza externa, el hombre está dado por la vista, pero ¿cómo iban a ver y a creer en un hombre colgado allí en el madero, hecho una bola de sangre? Totalmente. ¿Cómo? Para ellos fue motivo de burla. Dice la palabra en Mateo 27:39, y los que pasaban le injuriaban. Él estaba ya colgado en la cruz, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Esta palabra meneando significa haciendo muecas, pero no unas muecas cualquiera, como los gestos de cualquiera, o como nuestra cara puede hacerlo. No, la palabra hacer muecas significa primero, injuriar significa blasfemar, y menear es hacer muecas de insultos, como para decirle: ahí está, ahí llegó tu fin. Eso hicieron con Jesús. Dice que le injuriaban y le decían, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y para lo que aquellos fue una vergüenza, para lo que aquellos fue una ignominia, para nosotros los cristianos, hermanos, hoy que miramos hacia atrás y vemos el cumplimiento desde hace 2000 años y un poco más, el cumplimiento del altar del sacrificio en la cruz del Señor, para nosotros, hermanos, es un motivo de gozo, es un motivo de agradecimiento, porque ha venido nuestra libertad. Quiero añadir algo. Este altar era el siguiente mueble que mencioné hace rato, que aparecía después, que una vez que se pasaba por la puerta y se adentraba al atrio. Con esto Dios enseña, es el altar del sacrificio. Ahí iban a morir todas las víctimas, animales que iban a llevar los adoradores. En este altar Dios enseña a nuestra conciencia que el pecado, que el pago por nuestro pecado solo es la muerte, que el pago por el pecado del hombre solo es la muerte, pero también enseña que la confianza, la fe en la ofrenda del sacrificio que el adorador del Antiguo Testamento presentaba por sus pecados, eso le libraría del juicio y del castigo de Dios, porque sus pecados eran cubiertos en base a la sangre derramada por la ofrenda del animal al pie de este altar. Y Hebreos nos dice: sin derramamiento de sangre jamás nadie podrá ser perdonado. Por eso dice: no hay remisión de pecado. Y aquí tenemos unas escrituras. Levítico 4:29 dice: y pondrá su mano, o sea, llegaba el adorador con su ofrenda, con su animal de cualquier tipo, que Dios había ordenado, claro, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y dice y la degollará en el lugar del holocausto. El adorador y el sacerdote iban a tomar la ofrenda, pero el que la iba a degollar no era el sacerdote, era el que lo llevaba. Imagínate al degollarle en la yugular a ese animal, el borbotón de sangre que iba a correr, se iban a llenar sus manos, las manos del sacerdote que iba a ministrarlo allá en el altar. Imagínate un sangrerío por donde quiera ese altar. Era en ese altar.
No era un lugar que siempre hay barridito y que no se vea nada, riégalo para que no haya ninguna. No, era un altar lleno de sangre. Así a los lados, y sigue diciendo la palabra, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Fíjese, curioso el ritual. Iban a degollarlo, después el sacerdote lo iba a abrir, lo iba a limpiar y toda la carne, lo que se debía de poner, se consumía en el fuego del altar. Había fuego. Y cuando esto se realizaba, dice que era para expiación de aquel que había llevado la ofrenda por su pecado. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, está hablando de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos del pecado. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas en base a esa sangre, hermanos. No son las obras. No es las justicias propias, no es nada de eso. Es en base a la sangre del sacrificio de Jesús. En aquel tiempo en base a la sangre del animalito. Segundo punto, vamos a ver el material y las medidas. Sigue diciendo en este versículo, debe de ser de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. El material esencial, hermanos, como hemos visto, iba a ser la madera de acacia y la vamos a mencionar siempre porque en estos muebles siempre se menciona este material. Y cuando Dios quiere que algo se recuerde fuertemente en alguien, repite y repite y repite, al igual que un maestro de escuela, te repite y repite una cosa para que se te quede bien grabada. Así Dios repite en cada mueble del tabernáculo que es de madera de acacia, y la madera de acacia sabemos que habla de la humanidad del Señor totalmente santa e incorruptible, como esta madera. Esta madera se encontraba en el desierto y aguantaba, resistía la humedad, resistía las altas y bajas temperaturas, el intenso calor, los fuertes vientos, y esto de sí mismo sería suficiente para que esa madera se humedeciera y se quebrara o se echara a perder. Pero como no es así, por eso Dios la toma como tipo de la humanidad de nuestro Señor y como el principal material del cual se haría este altar del sacrificio de madera de acacia. ¿Sabe? ¿Por qué el Señor no se corrompió? ¿Por qué el cuerpo del Señor en la muerte no se hizo como cualquier cuerpo de cualquier ser humano que empieza a inflarse? Y bueno, ustedes saben el proceso de corrupción. Porque en el Señor Jesucristo no existía ninguna manera de estas de que se corrompiera. No había ninguna forma de maldad que pudiera contaminar su vida, porque Él desde su nacimiento fue el único, según la Biblia, no según los hombres. Es el único que ha nacido por obra del Espíritu Santo. Así que esta es la gran verdad de su incorruptibilidad. Nosotros como varones que llevamos la semilla, nosotros somos los que engendramos. Y cuando nosotros engendramos un nuevo ser en los vientres de nuestras esposas, les transmitimos la vieja naturaleza, les transmitimos la muerte a través de esa naturaleza caída. Es lo que hacemos. Porque nacemos, nuestros hijos son concebidos por voluntad de hombre, por hombre y mujer, humanos, carne. Pero Jesús no fue concebido así. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y por eso no había manera de que José pudiera transmitirle la vieja naturaleza, porque José no era el padre de Jesús. Lo cuidó, pero no era su padre.
Esta es la base fundamental de nuestra fe. Por eso aquí en el altar del sacrificio se menciona, y vamos a seguirlo mencionando a Jesús. Vamos a descubrirlo ahí a través de la palabra. Por eso es que no había nada en su cuerpo que produjera una corrupción. No estaba el factor de la vieja naturaleza en él, no. Él es Dios, Dios hombre, santo, santo. Él no le fue transmitida una vieja naturaleza así como la del hombre caído. Por eso Él sería el sacrificio perfecto, totalmente santo, que se daría en la cruz para que todo ser humano que quisiera entrar a la presencia de Dios obtuviera justicia, obtuviera perfección y obtuviera una posición correcta con Dios. Vamos a mirar las medidas. Lo largo y lo ancho, dice, de 5 codos. O sea, el altar medía 2:30 metros de cada uno de sus lados y medía 1:30 de altura. Era un altar, hermanos, grande. Cabía una vaca entera. Así que era el objeto más grande del tabernáculo, y esto nos dirige a pensar en una sola cosa, que era suficiente, vuelvo a repetir el término, para tener una vaca ahí encima. Un carnero o el animal más grande que se ofrecía. Nos habla de suficiencia, y esto nos habla de la suficiencia de Cristo, nos habla de la suficiencia de su sacrificio expiatorio. Y cuando decimos que Cristo es suficiente, nos referimos a que el sacrificio de Cristo es completo. No habrá nadie jamás que pueda darnos el perdón del pecado, salvarnos de la muerte eterna y conducirnos a la presencia de Dios. Nada. Cristo es suficiente. Por eso confiamos, hay que confiar en el sacrificio de Jesús. Y este altar estaba en una posición. ¿Dónde se encontraba este altar? Se encontraba pegado, se encontraba sentado en la tierra directamente, hacía contacto con la tierra. No había gradas en este altar, Dios las prohibió. Y esto nos dice a nosotros, nos marca perfectamente. La cruz también fue clavada en la tierra para que todo ser humano pudiéramos llegar a Él. Por eso el altar del sacrificio, y era muy grande. En este altar de bronce, también llamado, el adorador israelita, cuando llegaba a dar su ofrenda, se encontraba con dos cosas. Se encontraba con la miseria de su pecado, pero también se encontraba, hermanos, con la grandeza de la gracia, con la grandeza de la misericordia de Dios. Y cuando usted voltea a ver a la cruz, usted puede ver ahí la grande miseria del pecado que llevó a Jesús a la cruz, pero también usted puede ver el grande amor de Dios por usted y por mí, cuando Él murió por nosotros los pecadores. Levítico 4:29, no, ya lo vimos. La forma del altar dice que es cuadrado, también hablando de que está abierto a todo el mundo, universal. El número 4 lados, cuadrado. El número 4 en la Biblia es el número de la creación. Hay 4 puntos cardinales. Tenemos 4 estaciones lunares o fases de la luna. Tenemos 4 etapas de un día: mañana, mediodía, tarde y noche. Y encontramos el 4 en muchas cosas. Y el hecho de que el altar fuese cuadrado nos habla precisamente de que está abierto a toda la humanidad, a todo el mundo, quien después de reconocer que el acceso a Dios es por la puerta que es Cristo, y luego que el único sacrificio por los pecados y valioso para Dios es el que llevó a cabo Cristo en la cruz, entonces esa persona va camino a la presencia de Dios. Quien no ha pasado por su experiencia personal
por esta puerta y no ha pasado por el sacrificio en el altar del sacrificio, no es cristiano, no es hijo de Dios. Sus pecados no han sido perdonados y cuando atraviese el umbral de esta vida a la otra, solo va a encontrar oscuridad. No va a encontrar la presencia de Dios porque no creyó en la revelación que hay en la Escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso las sentencias son fuertes. Vamos a ver sus cuernos, cuarto punto. Tercero fue la forma, cuarto punto, sus cuernos, dice el 27:2, y le hará cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. 4 cuernos a los 4 lados. ¿Por qué el cuerno? El cuerno en la Biblia, hermanos, es usado como símbolo de poder, símbolo de fuerza, símbolo de protección. Por eso aquí leemos en Levítico 4:30, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. ¿Por qué pone la sangre sobre los cuernos del altar? Porque esto, siendo que el cuerno habla de poder, sería entonces que el altar, los cuernos simboliza que habría poder para poder expiar los pecados y poder a la vez para proteger del juicio divino. O sea que los cuernos simbolizan el poder de Dios a través de Cristo para refugiarnos en Él del castigo divino por el pecado. Imagínense. ¿A dónde más iremos? ¿Quién es nuestro refugio? ¿Quién es el que nos libra? ¿Quién es el que nos protege? Jesús. Aquí vemos el poder para refugiarnos. Tenemos un ejemplo en Primera de Reyes 1:51. Primera de Reyes 1:51, se había desatado una revuelta, una conspiración en contra de ocupar, que otro quería ocupar el reino cuando Salomón ya iba a partir. E iba a quedar Salomón. Dice aquí, y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar. O sea, llegó y se metió y se agarró de los cuernos del altar y diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. David era viejo, rectificando el punto, iba a quedar Salomón o Salomón, a David, perdón. Y aquí estaba un hombre que al ser descubierto entró y se agarró de los cuernos. ¿Por qué entró y se agarró de los cuernos? Porque ese hombre sabía que le podía ser otorgada una protección. Vinieron, le dijeron al rey, y cuando él dijo, si es inocente, bueno. Después este hombre fue ejecutado más adelante, pero al momento fue perdonada su vida. La lección es edificante, hermanos. El hombre pecador puede venir a asirse del altar con todas sus fuerzas. La palabra asirse es agarrarse fuertemente. Eso es asirse. No es ponerle la manita ahí. No, es agarrarse porque él sabía que de ese lugar pendía su vida. Vino y se agarró fuertemente de los cuernos del altar. Y así el hombre puede venir a asirse del altar, del altar. Puede venir a tomarse, en otras palabras, del sacrificio ofrecido en la cruz para ser librado del juicio de Dios, de la ira que pesa sobre él a causa de haber infringido la santa ley de Dios mostrada en los 10 mandamientos. No necesitamos que el Espíritu Santo nos ponga en los 613 mandamientos, hermanos. Era una ley ritual, pero dentro de ella los 10 mandamientos son los que Dios tiene delante de sí para llevar al hombre a reconocer su pecado. No matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y madre, no dirás falso testimonio, no codiciarás,
Si en alguno de esos mandamientos hoy, esta mañana, Dios redarguye en nuestro corazón, hay pecado, tendremos que venir a la cruz del Señor a confesar nuestros pecados para ser limpiados por la sangre de Cristo. No podemos decir nadie que somos buenos, porque nosotros mismos no hay nada bueno, pero sí podemos acudir a la limpieza que hoy Dios nos está ofreciendo a través de la enseñanza de este altar, y que la sigue ofreciendo a través de los años, de los siglos, de los milenios. El apóstol Pedro dice: el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Ahora, por eso aquí, en palabras mismas del Señor Jesucristo, Él dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Hay que venir a los cuernos del altar, hermanos. Hay que venir a los cuernos del altar, asirnos fuertemente. Hay que venir a la cruz de Cristo. ¿Sabe? Los 4 cuernos del altar son símbolo de la protección de Dios, porque en Cristo hallamos lo siguiente: que Cristo es nuestra propiciación. ¿Qué es propiciación? Él aplaca la ira de Dios en nuestra contra, llevando Él mismo nuestra culpa por la ley violada. Que Cristo es nuestra sustitución. Todos nuestros pecados son transferidos a Él, como cuando venía el israelita y ponía su mano en el animal, son transferidos a Él, y la ira del castigo de Dios. Y la ira del castigo de Dios que debería caer en nosotros, cae sobre Él en pago de nuestra maldad. Tercero, que Cristo es nuestra reconciliación con Dios. Somos perdonados y es quitada nuestra culpa, lo cual nos lleva ahora a estar en paz con Dios y en una relación de amistad con Él. Y por último, que Cristo es nuestra redención. Su sangre fue el precio pagado por nuestra libertad. Él nos sacó de ser esclavos del pecado, de la carne, del mundo y de Satanás, para traernos a la libertad de su reino, con el único fin: servirle y amarle con todo nuestro corazón. El cuarto punto y último, hermanos, su recubrimiento, el recubrimiento de este altar. Los cuernos estarían todos recubiertos de bronce, y toda la caja del altar, o sea, todo el mueble tendría que estar recubierto de bronce. Ahí está, el color se le ve. En los versículos 3, los utensilios internos; en el 4, el enrejado y las argollas; en el 6, las varas de Éxodo 27; en el 6, las varas con las que sería transportado; las argollas serían recubiertas de bronce. Y nosotros hablamos de que el bronce nos indica juicio, y en las escrituras más fundamentales, hermanos, lo encontramos. Apocalipsis 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Quiere decir que se presenta con esta iglesia de Tiatira y les hace ver en su presentación que Él conoce todo lo profundo, sus ojos como llama de fuego, pero también está próximo a enjuiciar todo pecado que hay en la iglesia de Tiatira. El altar del sacrificio tendría que estar recubierto de bronce. ¿Por qué? Porque el lugar el bronce, el altar del sacrificio era el lugar donde se llevaba a cabo el juicio del pecado de cada israelita. Y la cruz de Cristo, hermanos, viene a ser el lugar del juicio del pecado de cada ser humano. Las demandas de justicia de Dios tienen que ser satisfechas. Dios demanda justicia, ya están los 10 mandamientos.
como no podemos alcanzarla, como ningún ser humano puede alcanzar las leyes y las demandas de justicia del Señor, porque Él no pasará por alto ningún pecado, ni ninguna especie que se derive de esto, cual sea la justificación o nombre que cualquier hombre le ponga o le quiera poner a su mala obra. En ese altar solamente es ahí donde se puede encontrar la satisfacción de la santidad por medio del sacrificio santo. Es donde Dios recibe una ofrenda de sacrificio en Cristo para perdonar nuestros pecados. Porque cuando se peca, primero se peca contra Dios y se canaliza con el prójimo. El animal que se presentaba para ser sacrificado en el tiempo de los israelitas no tendría defecto alguno, así lo ordenó Dios. Así fue que Jesús es el sacrificio totalmente santo para llenar las demandas de Dios, la necesidad que el hombre tiene de justicia para estar en comunión con Dios. Decía que esta justicia no se puede obtener con recursos, con sacrificios humanos, con esfuerzos humanos, no se puede adquirir con sistemas religiosos y mucho menos con los pensamientos humanos. En el altar de bronce, hermanos, quedaba cubierto el pecado del israelita, pero en la cruz de Cristo el pecado es quitado y es solucionado el problema de siempre para que el hombre pueda acceder a la presencia de Dios. Quitado el pecado, hermanos, por eso podemos acceder. Pero si el pecado se quiere quitar con estas cosas que dije de los hombres, recursos, sacrificios, sistemas, va a ser imposible. Tienen que reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque en el altar, hermanos, era el lugar donde una vida inocente era entregada y donde el fuego de la santidad divina consumía totalmente a la víctima. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es fuego consumidor. Y Dios está listo para consumir, para quemar todo pecado que exista en nuestro corazón. Fíjese, amado, por eso esta mañana, esta tarde, ya, vamos a celebrar la cena del Señor. Y en base a lo que la palabra nos ha enseñado con respecto al altar del sacrificio y a la víctima que se ofrecía ahí, pues trayéndolo a nuestro contexto, el altar es la cruz donde el sacrificio por nuestros pecados fue consumado a través del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Meditemos en el poder de la protección de su sacrificio y en la oportunidad que Dios nos brinda hoy a todo el mundo de poder venir y limpiar nuestros pecados, ser reconciliados con Dios en base al arrepentimiento que nosotros tengamos. Y recordemos, hermanos, que el juicio total, la ira de Dios cayó sobre él, antes simbolizado por el bronce, ira que nos pertenecía a cada uno y que ahora hemos sido librados en virtud de su sacrificio. Acá, qué bendición. Mire, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a celebrar, hermanos, la fiesta. Vamos a tener unos momentos de meditación. Vamos a enfocarnos en la escritura de 1 Corintios 11.